Acá estás. Perfecto. En Facebook ya estamos. Y ahora Alberto se está conectando al Instagram para que iniciemos. Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joaco? Un gusto estar contigo y gracias por invitarme en el 10º programa. Eso es un gran honor. Sí, estamos de aniversario, 10º programa. Ha tomado fuerza esta idea y de verdad muchas gracias por querer participar. Entrando en materia, Alberto, bueno, tú vienes del mundo de los datos, la transparencia, presidente de Chile Transparente, eh, y yo quería preguntarte algo relacionado a la gestión de los datos desde el gobierno. Yo no sé qué opinión tienes tú, pero ayer vimos un cambio metodológico importante. Hoy día se están contabilizando los asintomáticos positivos, y parece que en materia de datos la realidad nos cambió. Íbamos bien con los datos que conocíamos antes, ¿no? Pero hoy día se dispara la cantidad de contagiados y la estadística, en consecuencia, se alteran, y eso también involucra decisiones políticas. Y también, y ahí es donde yo quiero preguntarte, compromete la confianza ciudadana, porque lo primero que tú haces en crisis es creerle a la autoridad, está la fe pública comprometida, y pareciera que lo que te estaban diciendo no era tal. ¿Qué opinión te merece lo que vivimos ayer? A ver, siendo muy puntual con lo de ayer, lo de ayer yo creo que es una buena noticia. ¿Ya? Pasa que aquí lo que nos cambió fue a quienes entendíamos que había que testear. Ahí se testeaba solamente a las personas que tenían síntomas. Y ahora se están testeando a los asintomáticos. Eso demuestra que, y lo venía diciendo el Colegio Médico, que teníamos una capacidad ociosa de test muy grandes. Porque para que te hicieran el PCR, tú tenías que estar con tos, fiebre, cumplir con algún tipo de características sintomatológicas. Eso hoy día cambia y eso es bueno porque efectivamente hoy día vamos a testear y conociendo esta enfermedad de mejor forma. Dicho esto, lamentablemente no ha sido lo más feliz y la mejor cara del manejo del gobierno la forma en que se han entregado los datos. No se han cumplido con los estándares de gobierno abierto, ha sido difícil trabajar con esos datos, han habido incoherencias en algunas series en el tiempo, Espacio Público ha hecho un muy buen trabajo ahí alertando día por medio de estas falencias y eso es muy positivo, pero también uno entiende que acá estamos aprendiendo entre todos. Y no solamente los datos que tenemos que cuidar son los datos de la epidemia, sino también los datos del gasto público. Y creo que ahí, afortunadamente, el ministro de Hacienda tiene un compromiso importante de que esos datos sean entregados de una buena forma, porque al haber crisis, al haber emergencia, en todos los estados de emergencia los riesgos de corrupción aumentan exponencialmente. Sí, efectivamente. Y hoy día salió la encuesta que comprometió al Observatorio del Gasto Fiscal, en donde las conclusiones dicen que en materia de transparencia estamos al debe un poco, ¿no? Hay poca participación ciudadana en el proceso presupuestario y una transparencia que no alcanza el mínimo para generar debate público. Esto respecto al presupuesto abierto. Tú que estás encima de aquellos datos y trabajas en torno a eso, ¿esto es para preocuparse, Alberto? Yo creo que lo que nos muestra ayer el observatorio a través de esta encuesta, que es una serie bastante larga, acá lo primero que cambió la mano. Los que anteriormente hacían esta encuesta era Ciudadanía Inteligente y anteriormente la Fundación Jaime Guzmán. Evidentemente el observatorio, que es muy específico, logró sacarle al cuestionario todo lo que le tenía que sacar y eso siempre es positivo. Eh, y fallamos en la participación ciudadana, no solamente en el presupuesto público, sino que en general. Es uno de nuestros problemas, porque y escuchaba a la Gato, con la que comparto una larga historia de aventuras de dirigencia estudiantil. Hemos cambiado de lados, pero ahí seguimos con los mismos, con algunos de los mismos sueños, en que efectivamente hay ciertos modelos, ciertas cosas del modelo que empezaron a crujir, y una de ellas es la participación ciudadana. O sea, nosotros y digo nosotros, nos confiamos muchísimo en que la democracia representativa, a través de elecciones que funcionan muy bien, que tienen bajo riesgo de fraude, con un sistema de voto bastante infalible como el chileno, nos aseguraban que esa representación finalmente iba de la ciudadanía.
eso no pasó. Y en el ciclo presupuestario la participación ciudadana es casi nula. ¿Ah? Primero porque es un proceso muy técnico, muy inentendible, entonces había una mala bajada y en eso se está trabajando fuertemente en la Comisión Asesora del Gasto Público, en la cual yo también soy parte y que estamos asesorando al ministro Briones. Y posteriormente, por supuesto, en el Congreso, cómo funcionan las subcomisiones de Hacienda, la Comisión de Hacienda, y cómo finalmente se llega a la aprobación de la ley de presupuesto. Los que hemos trabajado en el Congreso sufríamos cuando llegaba octubre y llegaba el mamotreto, y cuando digo el mamotreto era que el nivel de papeles llegaba a esta altura, y no estoy mintiendo, y de repente tu jefe, senador, Wow, diputado, te decía, claro. quiero ver la partida del Transantiago, y tú te volvías loco porque efectivamente era algo inteligible que tenía que llamar un economista, experto en transporte, para poder entender lo que ahí se estaba aprobando o lo que estaba haciendo por parte del gobierno. Efectivamente. Mira, Alberto, nos escriben, Andrés Rivadeneira hace una pregunta, dice, en materia de corrupción, Alberto, ¿dónde ves que hay que tener especial ojo en tiempos de excepción? Sí, mira, es muy buena la pregunta. Hay una fórmula muy clásica que la usamos siempre aquellos que trabajamos en este ámbito, que es una fórmula que creó el profesor Robert Kritka, que dice que a mayor concentración de poder, mayor discrecionalidad y menor transparencia, los riesgos de corrupción aumentan. Y en tiempos de emergencia eso es lo que ocurre, no en Chile, en el mundo. Se centraliza mucho más el poder, en el caso de los sistemas presidenciales, en el presidente de la República. El presidente de la República empieza a tener atribuciones que antes no tenía, se saltan ciertos controles previos, como por ejemplo la forma de obtener bienes y servicios, y además se dan muchos poderes también a los alcaldes en cuanto al gasto, en la transferencia de esos gastos, y ahí efectivamente los riesgos aumentan muchísimo. Eso por un lado. Y por otra parte, algo que desde Chile Transparente venimos hace muchos años levantando con fuerza, hemos sido poco escuchados, es que este es un muy buen momento para lavar dinero y un muy buen momento para que el narco y el crimen organizado se meta en este proceso. Porque cuando hay hambre, cuando no hay protección, ¿quiénes dan esa protección ante la ausencia de Estado? En el estallido social nosotros recibimos en nuestra línea de denuncia de Chile Transparente varios casos de poblaciones donde finalmente lo que ocurrió fue eso. Poblaciones donde no hubo ningún desorden, no hubo disturbios, no hubo robos, pero ¿por qué? Porque la seguridad de esa población, de esa manzana o de dos manzanas, la estaba dando la banda local. Y eso es lo peor que puede pasar. Y en este momento ese riesgo está, el resto de Latinoamérica se está viendo muchísimo y nosotros no somos ajenos a esa realidad que es una realidad creciente. Y por supuesto que eso se mezcla además con el poder formal. ¿Ah? Y cuando Sí. se mezcla con el poder formal, después, bueno, esos favores lamentablemente se pagan. Tú efectivamente decías al inicio de la respuesta a la pregunta de Andrés que hay una suerte de concentración de poder, de captura de poder en estos escenarios de excepcionalidad. Eh, y recientemente Naciones Unidas nos dice que, ojo, la crisis del coronavirus se está transformando rápidamente en una crisis de los derechos humanos. ¿Qué rol juega los datos, la protección de los datos, la transparencia en esta coyuntura que parece ser crítica? Mira, lo primero, si quieren ver tres países donde esto se está haciendo carne, vean lo que está ocurriendo en Hungría, vean lo que está ocurriendo en Georgia, Salvador. ¿Ya? El Salvador con un presidente que hace poco tiempo en los matinales acá en Chile era alabado y algunos escribíamos rápidamente diciendo, ojo, que Bukele no es el hipster simpático, sino que tiene rasgos autoritarios importantes, de militarismo. Los militares están dando nuevamente fuerza en El Salvador, es un país que viene de una guerra civil, Hungría, Georgia también. Cosas interesantes que están pasando, lamentables que están pasando. Y evidentemente en esos gobiernos lo que se hace es cada vez cercenar las voces que pedimos datos. Afortunadamente en Chile no vivimos eso y nosotros podemos reclamar, el Colegio Médico puede reclamar, el Observatorio del Gasto, Espacio Público, nosotros constantemente y efectivamente comparar también que la realidad de lo que te está ofreciendo el gobierno puede ser distinta o puede ser igual. La primera pregunta yo te decía, no, lo que tuvimos ayer es una buena noticia, se puede ver mal, pero es una buena noticia, tenemos mayor granularidad, vamos a testear más, vamos a conocer más, vamos a poder hacer dos curvas distintas de los sintomáticos a los asintomáticos. Es buena noticia. Pero eso se logra cuando efectivamente hay una democracia que permite que las voces que trabajamos en este ámbito nos podamos expresar. Y por supuesto que es muy importante para evitarlo, porque cuando la concentración de los datos, bueno, el que tiene información tiene el poder. Eso es una máxima
antiquísimo. Sí, efectivamente. La José Becerra nos dice qué importante lo que dice el Beto. Por eso es importante tener un Estado no grande, pero sí robusto y moderno. Esto en línea de lo que hablabas tú del tratamiento de los datos y la transparencia. No, o sea, absolutamente. Uno lo puede ver en todos los indicadores. El problema de la Araucanía es un problema en gran parte, obviamente tiene miles de factores, pero en gran parte de ausencia de Estado. Mira lo que uno escucha ahora cuando Pedro Aguirre Cerda se va en cuarentena o La Pintana se va en cuarentena. Una vecina que dice, bueno, yo tengo el gran problema de que el supermercado más cercano que tengo lo tengo en la comuna del lado. Que lo que tengo acá es un pequeño negocio que tiene problemas de abastecimiento. Que si me tengo que ir a hacer cualquier trámite, tengo que ir a la caja vecina del Banco Estado, que tampoco está cerca. Eh, bueno, los servicios públicos están todos lejos. Evidentemente, ahora eso se hace carne. Las municipalidades que tienen más de esos problemas son las que más van a sufrir. Por eso cuando uno escucha esto de la cuarentena obligatoria, uno dice, bueno, claro, los que vivimos en las Sí. comunas del antiguo siglo XXIII o del XXI, es más tener el supermercado relativamente cerca, tus riesgos son pocos, no ocupas tanto el Estado, pero una persona que necesita pagarse de su pensión, que va a ser lo único que va a tener, y que no tiene la cuenta RUT, y además, y eso ahí uno llama muchísimo la atención, ¿cómo es posible que la élite en general todavía no ha entendido de que no somos un país ultra bancarizado y que todo el mundo sabe manejar Internet, sino que la mayoría de nuestros abuelos les gusta pagarse, porque además les gusta contar la plata? Obvio, Entonces, ¿cómo obvio. te veías eso? No confías en la transacción bancaria. Y estoy hablando no solamente de algo de los estratos medios. Mis papás, profesores universitarios ambos, no hacen ninguna transacción electrónica porque no confían en las transacciones electrónicas y esa mentalidad tú no la vas a poder cambiar. Claro, es eh, y, cultural y es parte de la rutina de ellos, ¿no? Absolutamente. Y esas cegueras del Estado son las que chocan, esas faltas de empatía que son tan comunes, de las soluciones más tecnocráticas. Y yo creo que esta pandemia también nos va a servir para eso y creo que, y espero que así sea, también va a servir para que la reacción a lo que venga después, porque nosotros como país tenemos una conversación pendiente que quedó estancada, pueda ser una conversación con mucho más alturas de mira y con mucha más, insisto, empatía y conexión con lo que está pasando en la realidad de nuestros adultos mayores, de las personas que tienen mayores dificultades, de aquellos que, por ejemplo, todo el mundo de las personas con boleta de honorario, ahora todo lo que ocurrió, toda esa precariedad, ni hablar de los informales, pero el Estado se dio cuenta que era más fácil entregarle soluciones a los informales, porque estaban en la red de protección social, histórica del Estado, o no tan histórica, pero los últimos años del Estado que se ha ido construyendo, pero te quedó toda esa clase media de profesionales que boletean y que no tenían a dónde ir y a dónde mirar. Claro, Efectivamente. el Estado. Efectivamente, bueno, y una de las conclusiones transversal que los economistas han pronunciado durante esta crisis es que efectivamente es una crisis que desnuda la precariedad de la clase media. Una clase media que transita entre la ayuda del Estado y la solvencia propia. Como tú decías, el Distrito 10, hoy día Santiago, Providencia, Ñuñoa, muchas veces poblaciones de clase media que no tributan muchas veces el Estado, pero que hoy día están súper desprotegidas en las medidas que se han ido tomando. Lo hablábamos un poco con la José, con la aprobación de la ley de la renta mínima de emergencia. Pero Alberto, te quiero llevar a un punto un poco, un poquito que es previo hasta el 18 de octubre, que tiene que ver con la agenda de ciberseguridad, de protección de datos. Eso está súper suspendido hoy día, pero no es un tema que debiésemos perder de vista, sobre todo porque lo conversábamos con Robert Funk la semana pasada, perdón, el lunes lo conversábamos con Robert Funk y Robert decía, estamos en un momento pre-globalización, pero con Internet. Y en Internet es el canal por donde transitan los datos, ¿no? Eh, ¿qué cuidados hay que tener? En qué está eso? Tú que estás más a caballo en ese tema. Hay que tener cuidado con los cantos de sirena cuando te dicen nosotros debiésemos parecernos a Corea, o debiésemos parecernos a Singapur, o debiésemos hacer el Estado chino. No, yo espero que nosotros no perdamos nuestros conceptos de democracias occidentales liberales con protección de datos personales y con también libertades. Cuando a ti te dicen que el modelo coreano es que
te iban siguiendo a cada minuto, sabían los pasos que tú hacías, si te marcaba verde tú podías entrar, si no te marcaba verde. ¿Cómo sabes si te marca verde porque tienes el coronavirus y no porque no eres opositor al gobierno, por ejemplo? ¿O porque eres de una raza determinada que no puede entrar a otra parte? Y tenemos que tener cuidado porque los libros, esos libros de futuristas empiezan a hacerse realidad. O sea, el estado de control hoy día es algo muy posible. Entonces, ¿quién va a ser dueño del algoritmo? Es la gran pregunta. Lo hemos visto también desde el punto de vista de los privados. O sea, la intervención de Facebook, de Cambridge Analytica, en la elección norteamericana. Es un caso impresionante donde el dueño del algoritmo logra influenciar en las preferencias de los En la votantes, preferencia. bombea tanto que logra influenciar conducta y finalmente obtienes el resultado que obtienes, que yo creo que igual lo hubiera obtenido. O sea, Trump lo hubiera ganado a la Hillary Clinton con o sin Cambridge Analytica, pero efectivamente cuando tú te despiertas en la mañana y ves que alguien te está, entre comillas, manipulando tus preferencias y tú empiezas a estar demasiado bombardeado, empieza a haber un riesgo. Y esa es una discusión que el mundo, y sobre todo el mundo occidental, no ha dado con la altura de miras que tiene que dar. Hoy día no tenemos muy claro qué hacer con aquello. Europa sí tomó algunas normas de protección de datos personales, el GDPR, más bien tirándose a lo más conservador respecto a los datos, pero ahora se dan cuenta de que los gobiernos necesitaban datos para manejar la crisis. Pero ¿dónde están los límites? Cuando un alcalde, por ejemplo, yendo a lo muy chileno, cuando un alcalde dice, yo quiero saber dónde están los enfermos, eso es un riesgo. O sea, estamos de los riesgos más nimios, estamos en años de candidatura. Sí. Yo soy alcalde y veo que la ciudadanía lo que quiere es que ese vecino se vaya porque tiene coronavirus. Tengo un incentivo a... O al revés. Yo veía un alcalde, el alcalde de la Florida, que uno se amanece con el alcalde de la Florida y duerme con el alcalde de la Florida. Está todo el día en la televisión y no le ha hecho caso al dictamen de la Contraloría. Que el alcalde de la Florida el otro día decía, mire, yo tengo un set para la gente con coronavirus, pero no se los puedo entregar porque no sé dónde están. Claro. ¿Por qué el alcalde está haciendo eso? Eso es peligrosísimo desde el punto de vista de la intervención electoral, es peligrosísimo desde el punto de vista incluso de transmisión de la enfermedad. Y tiene toda su lógica que sea una autoridad central y que los datos sigan siendo cuidados, sobre todo nuestras comunicaciones personales, y que solamente a través de una intervención judicial podamos acceder a ellas. Sí, efectivamente. Estamos conversando con Alberto Precht, abogado, presidente de Chile Transparente. Estamos llegando al final de nuestra conversación, Alberto. Se nos va a conectar en un ratito más nuestro panelista de los días jueves, Alberto Unturraga. Pero no me quiero ir sin antes preguntarte, o más bien, tribuna de 2 minutos para que nos transmita un mensaje a todos los que nos han escuchado, tanto en Facebook como en Instagram, en este programa de Diálogo de Cuarentena. Mira, yo me quedo con lo que hablamos un poco en la tarde nosotros dos. Yo creo que tenemos que volver a encontrarnos, y encontrarnos en espacios donde, con las diferencias que, por ejemplo, tenemos con María José, diferencias ideológicas importantes, podamos llegar a puntos de encuentro que nos permitan efectivamente salir del problema que tiene el país, flexibilizar y botar ciertas amarras de lados y lados, para que logremos efectivamente un desarrollo que sea más inclusivo, con mayores niveles de igualdad, con mayores niveles también de libertad. Tengo esperanza. La Comisión del Gasto Público, y perdón que la vuelvo a mencionar, está desde Libertad y Desarrollo hasta la Comunidad de Organizaciones Solidarias, un grupo muy transversal, lo pueden ver en la página web del Ministerio de Hacienda, y logramos ponernos de acuerdo en qué pedirle al Estado. Fue un trabajo duro de semana, borrando párrafos, que esta palabra tiene que ser esta otra, pero logramos ponernos de acuerdo. Bueno, lo que tenemos que hacer es que esa conversación no sea una conversación solamente de la elite, de los técnicos, de los que estamos constantemente en ciertos círculos, salimos de determinadas universidades, sino que efectivamente sea una conversación que permee a toda la sociedad y que logre volver a encontrarnos lo más importante, que es el amor por nuestro país. Efectivamente, y ese es uno de los propósitos de Diálogo de Cuarentena, hacer una especie de encuentro de distintas ideas, plural, diverso, y hasta el minuto estamos muy contentos porque este es nuestro 10º programa y te quiero agradecer, Alberto, por querer conversar con nosotros, de verdad. No, muchísimas gracias, feliz y cuando lo necesite. Gracias, Alberto, que estés muy bien. Adiós, que esté muy bien. Cuídate. Conversábamos con Alberto Precht sobre las temáticas de datos, de transparencia. Al inicio conversábamos con la José Becerra